¿Estamos listos? Déjame yo rectifico. Listo. Perfecto. Ok, muy buenas noches. Hoy otra vez aquí desde el patio de nuestra casa. Ya está oscureciendo más temprano. No demora en cambiar el horario. Ya en un mes volvemos a tener la misma hora con Colombia. Así que bueno, qué rico volvernos a conectar. Qué rico volver a estar conectados con el Espíritu Santo. De verdad que para nosotros es una bendición poder hacer cada miércoles y disponer nuestro corazón para hacer estos en vivos, porque es una aventura con el Espíritu Santo. El Señor ha sido hermoso revelándonos y permitiéndonos hacer esto para bendición primero de nosotros y para todos aquellos que el Señor pone en su corazón conectarse y recibir el mensaje que hoy tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos a los que se conectan. Carlitos, sé que estabas por acá, ojalá vengas y nos visites. Qué bendición poderte ver por acá. Le damos infinitas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y le pedimos al Señor que a través de este mensaje hoy tu corazón pueda disfrutar de ese gozo y de esa paz que tanto anhelas. No solamente en la parte del sentimiento y de la emoción, sino de la realidad espiritual en la que vivimos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta noche maravillosa, Dios, en la que nos permites conectarnos a través de Facebook Live, Señor, para compartir el mensaje de tu palabra, Dios. Hemos clamado, Señor, porque abras nuestro entendimiento, Señor, para poder orar, Señor, como tú quieres enseñarnos a hacerlo, Señor. A entablar un diálogo contigo desde tu perspectiva, Dios, no solamente desde nuestra necesidad, Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús para que uses la vida de Memo y la mía, Dios, para traer revelación y sabiduría a mi corazón, al de mi esposo y al de cada persona que va a escuchar este mensaje. Que a través, Señor, de entender la plenitud que tenemos de gozo y paz, Señor, en ti podamos mejorar nuestra vida, nuestra salud física, nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, Señor. Porque si algo uno valora, Señor, en este tiempo, es poder tener paz. Porque ni el oro, todo el oro y toda la plata del mundo jamás podrían comprar esta maravillosa regalo, este precioso regalo tuyo, del gozo y de la paz. No solo de la felicidad momentánea, Señor. No solo de los momentos chéveres, Dios, sino un continuo sentir de paz aún en medio de la tormenta, un continuo gozo aún en medio de la tristeza, Señor. Parece paradójico, pero no es así, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es poder entender cómo podemos venir delante de la presencia de Dios sabiendo que Él es un Dios de gozo y un Dios de paz. Y de manera especial hoy pensaba en esos, para mí lo veía desde el punto de vista del sentimiento. ¿Cómo uno puede tener gozo y paz cuando se ha levantado a las 4:30 de la mañana? Hoy dejé a mi hija en el aeropuerto a las 4:30 de la mañana porque se iba para Chicago a estar unos días con sus amigos y otras cositas que el Señor le puso en último momento en su viaje. Llegué a las 5:30, no, antesitos de las 6 llegué aquí a la casa a arreglarme, a arreglar a la otra niña, correr al colegio con ella, volver, recoger a la otra niña y dejarla en su colegio a las 8:10, ir a trabajar, llegar aquí a las 5:30, y yo le decía, me estoy cansada. Y se vale estar cansado, pero se vale en medio del cansancio sentir gozo y paz. ¿Y cómo no voy a sentir gozo y paz cuando sé que esto que el Señor nos ha regalado es tan precioso que vale la pena compartirlo? También pensaba en esos momentos que como papitos, cuando el niño está bebé, nos trasnochamos terriblemente porque el niño llora, quiere comer, quiere que se cambie, y uno amanece el otro día así con la ojera acá, pero lo mira y uno es lleno de gozo y paz porque está el niño bien, porque está saludable. No sé si les ha pasado, sobre todo con los niños cuando son bebecitos, que uno los saca del baño acá a bañarlos y los va a cambiar y llega y se orina y justo le cae todo el chichi encima y uno, ¡ay, tan lindo! ¿Por qué? Porque uno está lleno de gozo y paz.
y qué relación hay en estas circunstancias que uno diría, ¿cómo me va a producir gozo y paz en medio del cansancio? ¿Cómo me puede producir gozo y paz en medio del trasnocho? ¿Cómo voy a tener gozo y paz en medio de todo eso? Y está implícito algo maravilloso y poderoso que solo a través de Dios podemos entender, y es el amor. Por eso la palabra de Dios dice, Dios es amor. Mi ecuación favorita. La ecuación favorita de mi esposo, Dios es amor. Sí, hay momentos difíciles, pero el amor nos mueve a que nos superemos, nos levantemos. Y cuando estaba pensando desde mi perspectiva del sentimiento en estos acontecimientos que suelen suceder, que son muy seguidos, que uno tiene tantas dificultades en el transcurso del día, pero también puede estar gozoso y lleno de alegría y con paz. Y pensaba en el Señor y volvía a Génesis, a la escena primaria, cuando Adán y Eva la embarraron. Y estaba ahí la escenografía montada, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, la serpiente desgraciada, toda la creación hermosa. Estaban Adán y Eva muertos del susto, tratando de taparse su desnudez a su manera. Y bien podría el Señor haber entrado, como decimos los colombianos, embejucado, lleno de ira, de dolor y de rabia, porque era doloroso lo que estaba pasando a los ojos de Dios, o por lo menos a los ojos del ser humano, la desilusión de todo el amor, de todo el empeño, de todo eso que puso el Señor por su creación y por sus criaturas, que vengan este par de babosos y se la tiren en un segundo. Uno diría eso. El Señor tendría todo el derecho a entrar bravo y haber conocido esa parte de Dios bravo, furioso. Es más, también cuando él mandó el diluvio, pudo haber agarrado y que lloviera de una haber abierto los cielos y que lloviera, porque estaba desilusionado, estaba triste. Pero dicen que tardó 100 años. No sé si fue eso. El arca, o sea, tuvo tanto tiempo el pueblo para darse cuenta que Dios no es que estuviera bravo, Dios estaba tratando de mostrarle siempre su gracia, porque ese es el gozo del Señor, mostrarnos su gracia y su favor inmerecido. Ahora que meditaba en esta verdad de que tenemos un Dios de gozo y de paz, la esencia de Dios mismo es gozo y es paz. O sea, Dios no se puede mover de su esencia, que es amor, y en la que le fluye el gozo y la paz. Y por eso Pablo podía decir, cuando escribió, tened por sumo gozo pasar por diferentes pruebas. Y también decía él, porque podemos venir delante del trono de la gracia tranquilamente. Dime tú, ¿cómo puedes venir delante del trono de la gracia cuando la has embarrado? Cuando has pecado conscientemente, cuando has caído y te has untado de podredumbre por la contaminación de tus labios en tus palabras, por la contaminación de tus ojos cuando ven algo, por la contaminación de tus manos cuando han tocado lo que no deben. Pero la palabra dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, no al trono del rey embejucado, del rey bravo. Y eso tiene que ver hoy con que rompamos las mentiras del enemigo, que en la historia de la humanidad nos ha hecho ver a un Dios colgado en una cruz, llorando un hijo, envenenado con la humanidad, buscando a ver cómo la castiga. Esto es por el pecado, esto es cuando la cruz lo que está mostrando es redención, está mostrando el sumo gozo. Y así como les muestro, o lo que el Señor me mostraba a mí a través de la escena del Edén, a través de la escena donde Dios pudo entrar y agarrar y mechonear a Eva, cachetear a Adán, entró a decirle, ¿por qué te escondes? Sal de tu guarida, sal de ese lugar que yo te quiero ver. No te avergüences delante de mí, porque aquí estoy yo. Eso era lo que Dios estaba diciéndole a Adán y Eva, y eso es lo que Dios te está diciendo a ti. No sé qué circunstancia de la vida estás pasando, donde estás apesadumbrado, donde estás amargado, donde estás defraudado por a ti mismo, donde estás en ansiedad, donde estás en amargura, donde estás en depresión y te estás escondiendo, cuando Dios te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Y fue tan precioso el Señor que más adelante le dice, mira Adán, con esas hojitas de parra no vas a lograr nada. Mira Carlos, mira Elizabeth, mira tú, el que me estás mirando, con lo que estás haciendo no vas a lograr nada. Déjame cubrirte. Déjame cubrirte, no estoy bravo, estoy aquí para ti, te amo, no estoy embejucado. Y en la palabra encontraba que siempre tenemos que ver la Trinidad. En todos los aspectos que corresponden a Dios, tenemos que identificar la Trinidad en ese aspecto. Cómo la esperanza fluye a través del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Cómo el gozo fluye a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo la paz fluye a través del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Porque no podemos desmembrar la Trinidad. La Trinidad actúa como una sola, siendo tres. Y cuando la plenitud de la verdad de esa Trinidad llega a la razón del ser humano, llega a la razón del creyente, transforma su pensamiento, porque tu creencia va a también determinar cómo vives. Entonces, si tú estás viviendo en amargura, si tú estás viviendo en zozobra, si tú estás viviendo en iracundo, que si estás viviendo en mal genio todo el tiempo, hay algo que estás creyendo mal. Y estás creyendo de Dios Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy el Señor quiere que a través de esta enseñanza entiendas el corazón, si podemos hablar de un órgano fundamental, el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de amor, el corazón del Señor está lleno de gozo, el corazón del Señor está lleno de paz. Y mira lo que dice en Hebreos 12:2, que para mí fue súper revelador, porque en Hebreos 12:2 está diciendo el apóstol, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Todo lo que tenemos que entender de Dios, de su persona, debe verse a través de los ojos de Jesús, porque el Padre solamente se revela a través de Jesús y el Hijo solamente puede ser entendido a través de la obra del Espíritu Santo, que nos deja comprender la verdad que es Cristo. Entonces aquí dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, en otra dice el consumador, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, los que perfeccionamos la fe no somos nosotros, es Jesús el que perfecciona la fe. Mira, esto es precioso, dice, debido al gozo. No dice otra cosa, sino debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Eso me pareció tan hermoso, porque el gozo supremo de Cristo estaba puesto en la eternidad para vivir el presente. Así debemos ser nosotros. El gozo supremo de nosotros debe estar fijado en la eternidad para vivir el presente de dolor, para vivir el presente de la prueba, para vivir el presente del conflicto. Nuestros ojos no se pueden detener en ese momento presente, sino poner nuestros ojos en lo que nos espera, el gozo que nos espera, así como el que le esperó a Cristo. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Y qué tiene que ver el gozo con la disciplina? Pues que a ninguno de nosotros nos gusta que nos disciplinen. Uno lo va a regañar al niño y ya está llorando, ya no, it's not fair, no quiero. Y les produce, aún antes de empezar con la sola cara que uno llega a corregirlos, ya entran en un trauma psicológico tremendo. Pero mira tan hermoso lo que dice la palabra, porque Dios no iba a la cruz por disciplina propia, sino para pagar la culpa de nuestra disciplina. Entonces nosotros, en los momentos que Dios está trabajando en nosotros, disciplinándonos, corrigiéndonos, porque eso dice la palabra, que Él nos corrige. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encajar en un modelo en el cual hemos sido diseñados y el modelo es Cristo.
Y para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo tenemos que ser moldeados. Moldeados en nuestra forma de pensar, moldeados en nuestra forma de actuar, moldeados en nuestra forma de responder, moldeados en nuestra forma de manejar nuestro tiempo, moldeados en nuestra forma de manejar nuestros recursos, moldeados en la forma de amar. En cada área de nuestra vida estamos siendo moldeados. Y ser moldeados duele. Si una piedra preciosa pudiera expresarle a aquel que la está martillando para sacar lo mejor de ella, el dolor que siente, ¿se imaginan lo que diría? Pues nosotros somos piedras vivas y piedras preciosas que el Señor martilla cada día para moldearnos a la estatura de Jesús. Pero ¿cuál es nuestro gozo? El mismo gozo que embargó el corazón de Cristo para pasar por la cruz. El futuro, la eternidad, el lugar que nos espera. Jesús asumió el reto de la cruz por gozo. Y el último es el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 en adelante, que habla del fruto del Espíritu Santo, y es el fruto del Espíritu Santo, no es tu fruto. Para que fluya esto debes tener el Espíritu en ti. Y ese es el regalo más precioso que tenemos como hijos de Dios después de nuestra salvación. La llenura del Espíritu Santo que produce gozo y paz. Así que, mi amado, no es natural tener gozo. Lo natural es estar deprimido y embejucado. No es natural tener paz. Lo normal en este mundo que está tan terrible es tener desasosiego y temor. Pero el regalo precioso de la presencia del Espíritu Santo por la obra de salvación de Cristo Jesús, a través del sacrificio de Él, por amor del Padre, es la plenitud de gozo y la plenitud de paz, dados por la justicia. Y más adelantico retomo Romanos para hablar de este regalo que se encadena a través de justicia, amor, gozo y paz. Perdón. Señor. Qué lindo que comienzas con esa ecuación. Dios es amor. Porque si no fuera por amor y por su amor, nosotros no estaríamos en esta posición de hijos perdonados, justificados y obviamente amados por nuestro Padre, por la obra de Cristo y llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, como tú lo decías ahora. Y hoy pues el tema central de esta charla es gozo y paz, ¿no? Dios de gozo y Dios de paz. Y mientras yo investigaba o miraba dónde aparece esa palabra gozo, que tú la mencionas, y yo creo que el lugar más importante que uno se le puede ocurrir es cuando el apóstol Pablo habla en Efesios acerca del fruto del Espíritu Santo. Y parte de ese fruto del Espíritu Santo es gozo. Pero también parte del fruto del Espíritu Santo es paz. Y es amor y es fe. Pero si hablamos de gozo y paz, hace parte primordial de ese fruto que el Señor está permitiendo que nazca, que crezca en el corazón de cada creyente. Y fíjate que no es que tú te esfuerzas porque ese fruto crezca, porque tú no puedes hacer nada para que el fruto crezca, porque no lo haces tú. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Luego, lo que sí podemos hacer y lo que sí puedes hacer tú es permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Y eso es una buena forma de orar y decirle: Señor, yo permito hoy que trabajes en mi vida. Y oro para que ese fruto de tu Espíritu crezca en mi corazón. Y que se manifieste el gozo y se manifieste la paz. Como me decías tú hace un rato, en medio de las circunstancias de la vida, en medio del quehacer y del agite y del cansancio y a veces de la desilusión y del desánimo, no puede existir otra realidad más hermosa que saber que el amor de Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo y que parte de esa realidad es gozo y es paz. Aún en medio de las circunstancias más oscuras, puedes disfrutar del gozo y de la paz. Cuando
bueno, en este momento me acuerdo de los mártires. Aún nosotros, pues, en este tiempo, pues nos parece extraño, un mártir. Eran como más famosos o era o más normal durante el primer siglo, cuando existieron esas persecuciones de los emperadores y de los que iban en contra de la iglesia, de los mártires, las personas que daban su vida por el evangelio. Y cuentan las historias acerca de esos mártires, cómo entregaron sus vidas mientras cantaban alabanzas, mientras glorificaban a Dios. Cuando pudieron haber echado para atrás o haber rechazado o negado la fe, lo que hicieron fue gozarse por lo que les esperaba. Porque sabían en quién habían creído, porque sabían la vida verdadera que llegaba después de pasar de este mundo temporal. Y mientras miraba la palabra gozo, imagínate que en el griego, que es el idioma en el cual el Nuevo Testamento fue escrito originalmente, la palabra jará, de donde viene charis, tiene la misma raíz de gracia. Y al experimentar el gozo, dice el diccionario del Nuevo Testamento que jará corresponde a la alegría y el deleite que nosotros experimentamos. Mira esto, alegría y deleite que el creyente experimenta al reconocer la gracia que se le ha impartido. Por eso es jará, que viene de charis, que es gracia. Luego, el gozo no solamente es un estado de plenitud, un estado de alegría, sino que el gozo viene cuando en nuestro corazón sabemos que el Señor imparte su gracia sobre nosotros. El gozo viene cuando sabemos que el Señor nos ha dado su favor sin que lo merezcamos. Que todo lo que Él es, que toda su grandeza, que toda su provisión para nosotros, su generosidad, su amor infinito, es derramado sobre nosotros por gracia, sin que lo merezcamos. Por tanto, lo que hay en nuestro corazón o lo que debería fluir en nuestro corazón es gozo. Gozo y por lo tanto también lo que tú le has agregado hoy que me parece fantástico, que es paz. ¿Por qué paz? Pues paz porque nuestro corazón necesita estar tranquilo. Y sobre todo en este mundo tan agitado como el de hoy, ¿no? Crisis financiera, crisis sanitaria, el virus, la pandemia, la escasez, hambruna, enfermedad, etc. La paz es algo tan necesario para el hombre, para el ser humano. Y lo más hermoso es que dentro de la presencia del Espíritu Santo, dentro del paquete de cosas que el Espíritu de Dios nos regala y hace que crezca en nuestro interior, es paz. Y la palabra también en el original es muy bonita porque de ahí viene el nombre Irene. O sea que todas las que se llaman Irene, e Irene quiere decir paz en griego. E Irene quiere decir totalidad, plenitud, integridad. El Dios de paz, dice el libro de Romanos en el capítulo 15, en el versículo 33. Pablo dice, y el Dios de paz esté con vosotros. Fíjate que Dios no es un Dios de guerra. Dios no es un Dios de destrucción. Dios no es un Dios de inquietud, de angustia, sino es un Dios de paz. Y cuando el Señor Jesús caminó entre nosotros, una de sus más hermosas declaraciones es cuando les dice a sus apóstoles en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, les dice, bueno, eso lo conocemos en el versículo 27, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces mira cómo se encadenan y cómo se juntan esos dos regalos de Dios, el gozo y la paz. El gozo de que nuestro corazón experimente la gracia derramada sobre nosotros y que nuestro corazón entonces descansa, no tiene miedo ni se turba. Hay paz que proviene de Dios. Dice, y ni tenga miedo. ¿Y por qué le estaba diciendo esto?
porque quizás ellos estaban teniendo temor de un Dios castigador. Claro. Estaban teniendo temor de un Dios que los iba a justiciar por culpa de incumplir con los preceptos y mandamientos que se les era exigido en ese momento a los creyentes. Dios ahora se acerca a nosotros por medio de Jesucristo para regalarnos su gozo y su paz. Y eso es lo que nosotros como creyentes estamos llamados a llevar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 15, qué hermosos Son los pies de los que proclaman la paz. Primero los que proclaman la paz y luego los que proclaman las buenas nuevas. O sea que las buenas nuevas tienen que ver con la paz. Las buenas nuevas, el Evangelio, tiene que ver con que el Señor quiere hacer las paces con su creación. Quiere que nosotros, el ser humano, se reconcilie con Él y halle esa paz maravillosa que solo puede provenir de su presencia. El libro de Romanos en el capítulo 5, es que chévere que lean el libro de Romanos. Tiene tanta sabiduría y sobre todo porque allí está expresada en gran parte la doctrina de la justificación por la fe, que se recibe por gracia. Y en Romanos 5, precisamente en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Pero, ¿cómo tenemos esa paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el canal, Él es el mediador, Él es el camino, Él es la conexión que nos permite poder proclamar esa realidad. La fe trae la justicia de Dios y al ser declarados justos podemos proclamar, tenemos paz para con Dios por la obra maravillosa que Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Si tú crees hoy en Cristo Jesús, hay justicia en ti, o sea, ha sido impartida la justicia sobre ti, que no es otra cosa sino la aceptación de Dios. Dios nos acepta por los méritos de Cristo, es decir, somos declarados justos. Y eso lo recibimos por fe y se nos regala sin merecerlo. Por eso tenemos gozo, porque estamos conscientes de ese regalo inmerecido. Y al descansar, sabemos que tenemos paz para con Dios por la obra de Cristo. Dice, por la cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate que todos estos conceptos de justicia, de fe, gracia, gozo y paz, todo gira alrededor de Cristo. Amén. Y nuevamente, y eso es sorpresa para mí, yo no había caído en cuenta ni había leído antes, lo reconozco, que ese gozo viene de gracia. O sea, que el gozo que nosotros como creyentes experimentamos es por gracia, que se diferencia de la felicidad. Así es. Porque la felicidad es un estado emocional. Si el equipo de fútbol de nuestra predilección juega contra el equipo contrario y gana, nos da felicidad. Eso no es gozo, porque el gozo es algo sobrenatural, es algo que viene de la relación con Dios. Simplemente felicidad, y la felicidad sube y baja, sube como espuma y vuelve a bajar. Es un estado como de montaña rusa. Pero el gozo es un estado que permanece porque proviene del Espíritu Santo, y las buenas noticias son que el Espíritu Santo se ha quedado o ha venido para quedarse en el corazón del creyente. Él es el Dios de paz y el Evangelio es paz. Amén. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? El deseo del corazón de Dios es reconciliarse o reconciliarnos a nosotros con Él. Y a cada uno de nosotros como creyentes nos ha dado un ministerio, una misión, que está en 2 Corintios 11, del 17 al 20. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, o sea, hay plenitud. La obra que hizo Cristo en ti es completa, es total.
Y todo esto proviene de Dios, fíjate, no eres tú, es Dios nuevamente, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si había alguna enemistad, si había algo que el Señor tuviera en contra tuya, y así lo era a causa del pecado del que tú estabas hablando al principio, fue deshecha, desaparece por la obra de Cristo. Y así como nos hemos reconciliado, nos ha dado el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios? De nuevo, volviendo a la ecuación que nos encanta, Dios es amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reconciliarnos con Él, atraernos a Él. El saber esa verdad debería traer gozo y paz. O sea, si el Espíritu Santo nos llena, ese gozo y ese paz debe como que agitarse. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Agita el don de Dios. Y el don de nuevo es un carisma. El carisma viene de caris, que es un regalo. Cuando nosotros meditamos en esta verdad, cuando volvemos a recordar la obra de Cristo maravillosa, lo que Él conquistó para ti, para mí, entonces ese gozo y esa paz se manifiestan en nosotros, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de mi enfermedad, de lo que me duele, de lo que me debilita. El gozo y la paz me mantienen a flote. Eso tiene que ver con la actitud. Tú no puedes cambiar las circunstancias muchas veces, porque ahí están. El COVID ahí está, la crisis económica ahí está, el envejecer ahí está, el dolor ahí está. Pero nuestra actitud frente a cada día es algo que sí puede cambiar en la medida que dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Y este versículo de Romanos 5, en la Biblia que yo tengo, que es Nueva Traducción Viviente, el título dice: la fe produce alegría, la fe produce gozo. Pero la fe no es la fe en la fe, es la fe en Cristo. Y de eso se trata Romanos, de revelarnos de manera clara y explícita que el punto y el meollo del asunto espiritual es Cristo. Porque no todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho, sino solamente hay un camino, y ese es Cristo. Y cuando tú hablabas de Romanos 5, en el capítulo 3, después de hablar sobre, lo voy a volver a leer, el versículo 3 dice: también nos alegramos. Él viene diciendo: por tanto, ya que fuimos hechos justos, o sea, perdonados y aceptados por Dios, ante los ojos de Dios, tenemos paz con Dios. Y eso es algo maravilloso, mi hermano, porque así la gente no te lo exprese, la zozobra en la que vive, ese vacío espiritual en el que vive, es porque siente condenación, porque siempre le va a faltar 5 para el peso para verse a sí mismo aceptado, verse a sí mismo amado y verse a sí mismo completo, porque nosotros fuimos hechos para depender del Señor. Entonces, cuando no teníamos esa paz con Dios, que solamente nos la daba Cristo, vivíamos en una completa zozobra, en un completo temor, en un completo aislamiento. Esa fue la reacción primaria de Adán, a esconderse, taparse y tratar de cubrirse a sí mismo. Pero aquí dice: por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces esa paz con Dios no depende si tú vas todos los domingos a la iglesia, si tú diezmas fielmente, si eres el que siervazo, si hablas en lenguas, si tienes los mil ministerios, si eres una consejera maravillosa. No depende de la paz con Dios, no depende de ti. La paz con Dios depende de Cristo. Y si logramos entender en nuestra cabeza corta y diminuta que esa paz no depende de nosotros y somos liberados del autoesfuerzo, de la autojustificación, vamos a poder entender que el amor del Señor no está supeditado a mi conducta. El amor y la paz de Dios no está supeditado a mis acciones, sino al obrar de Cristo. Así que puedo caerme, pero me caigo en sus brazos y Él me vuelve a levantar. Y eso debe producirnos paz. Entonces dice que a través de Cristo tenemos paz
para con Dios, debido a nuestra fe en Cristo, quien nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia. La iglesia es el lugar de privilegio inmerecido. ¿Por qué? Porque ahora al ser hijos somos adoptados y pertenecemos, que esa es otra de las cosas con que la humanidad lucha, su sentido de pertenencia. Quiero pertenecer. Esto de los followers, esto de las redes sociales, es una venta de baratijas de pertenecer a algo. El deporte extremo, ¿cómo se llama ahora? Las dietas del keto sí, de keto no, de todas esas cosas buscan saciar la sed del hombre de pertenecerle a algo. Yo le pertenezco al vegetarianismo, yo le pertenezco a los socialdemócratas, a los no sé cuál, pero pertenecer a algo. Pero es en Cristo que encontramos de quién somos, del Señor. Entonces dice, tenemos el privilegio inmerecido de pertenecer, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, y esto es súper importante que lo entiendas, porque en la medida que nosotros entendemos y desarrollamos ese privilegio de poder tener en paz con Dios, podemos estar en paz con nuestros hermanos, porque ese es otro regalo precioso, poder estar en paz con nuestros hermanos. Que nuestros hermanos no estén en paz con nosotros, ese es problema del hermano, mi hermano. Porque nos pasa. Lo más difícil y lo que perturba más el corazón del hombre son las relaciones interpersonales. Es tan duro cuando nos peleamos entre los cónyuges, es tan duro cuando encontramos discrepancias con nuestros hijos, es supremamente duro cuando hay quebrantamiento entre los hermanos. Pero es que somos muy difíciles, la raza humana es muy difícil. Pero el Señor dijo que nos daba paz con Él y paz con nuestros hermanos. Si tú ya perdonaste, si tú pediste perdón y no te perdonaron y no te quieren hablar, tú no puedes supeditar tu gozo y tu paz a la otra persona. Quédate tranquilo, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de sanar al otro y permitirle también sentir la paz que tú sientes. Porque a veces cuando tratamos de justificar nuestras acciones con los otros, terminamos embarrándola más. Quedémonos tranquilos y dejemos que Dios haga la obra. No peleemos en nuestras propias fuerzas, porque eso es lo que busca la intranquilidad del hombre, pelear en sus propias fuerzas, tratar de arreglar las circunstancias entre nosotros a nuestra manera. Y resulta que Dios tiene un tiempo y un trato con cada persona, y de eso hablaba de la disciplina. Pero cuando sentimos la paz de Dios, podemos quedar en paz con nuestros hermanos. Y acá dice algo tremendo, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y esto tiene que ver con el carácter, el temperamento y la actitud. Pero eso va a ser otro en vivo y otro estudio, porque eso es tremendo. El carácter, el temperamento y la actitud tienen que ver con la paz y el gozo del Señor. Porque si tu temperamento, tu carácter y tu actitud no están impregnados del gozo y la paz del Señor, es porque están envenenados con el rencor, con la envidia, con los celos y con todo aquello que produce más división. Entonces aquí dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla, oiga esto tan lindo, firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Hace 8 días hablábamos sobre un Dios de esperanza y no de ilusiones. Mírenlo porque estuvo buenísimo. Pues sabemos con cuánta, escucha esta belleza, pues sabemos con cuánta ternura. Y si sale un comercial con un perrito recién nacido, ay, un bebecito, ay, nos produce ternura. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando uno ve y vive y experimenta la ternura de Dios, sus detalles tan preciosos del Señor. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Por esto, mi querido hermano, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Qué palabra tan preciosa! Y esta palabra conecta con Romanos 14, y yo con esto termino.
Miren lo que dice en Romanos 14, 17. Léanse todo Romanos 14, porque Romanos 14 tiene que ver con eso, las relaciones interpersonales. Porque habla del fuerte en la fe y del débil en la fe. Habla de las comidas, hablan de las festividades y de todas esas cosas que son al margen de la esencia, que es la obra de Jesús, y por las cuales nos peleamos entre los hermanos y generamos divisiones hasta por nombre. Somos los calvinistas, los nosequistas, y nunca jamás entendemos que eso es superfluo frente a la obra preciosa del Espíritu Santo en tu vida, que trae gozo, paz, amor. Y en Romanos 14, 17 dice lo siguiente. Voy a empezar desde un poquito antes, porque aquí dice: no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, mira lo que dice acá: entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Porque a veces no, pues es que yo tengo la razón y esto es bueno. Guardar las festividades es buena. No comer carne de cerdo es bueno. ¿Bueno para quién? Si eso es bueno para ti, gloria a Dios. Si no es bueno para el otro, pues gloria a Dios. Pero acá dice algo tremendo en el versículo 17 de Romanos 14. Dice: pues el reino de Dios. Esto es tremendo. Dice: el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría. En otra dice de llevar una vida justa, de gozo y paz. Miren estas tres verdades: justicia, gozo y paz. En el Espíritu Santo. No traje mi cruz, a mí me encanta la cruz, porque la cruz es eso: justicia, gozo y paz. Esa conexión que nosotros tenemos con Dios por la obra de Cristo es la que nos ha justificado y nos permite vivir en su reino. ¿Y cuál es su reino? Su reino es un reino de paz. Su reino es un reino de gozo. ¿Por qué es un reino de gozo? Porque el pecado no perturba la obra de Dios. Porque desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios propició el rescate. Y todo lo que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a la obra redentora de Dios, porque a Dios no se le salió de las manos tu humanidad y mi humanidad. En ese mismo momento, Dios ya había establecido la redención, que nos permitiría ¿qué? Conectarnos en paz y ya no estar divididos, porque la división trae zozobra, la división trae queja, la división trae temor, pero la unidad es la que trae paz. Por eso la palabra, me encantaba lo que predicaba el pastor el domingo, cuando hacía énfasis en lo necesario de esa ecuación, que si A más B es igual a C, y si C más, bueno, whatever, que si el Padre y Jesús son uno, y Jesús y nosotros somos uno, entonces el Padre y nosotros somos uno. Eso quiere decir que si en Cristo hemos sido reconciliados con Él, y Cristo está con el Padre, hemos sido reconciliados con el Padre. Entonces es una obra perfecta de reconciliación, pero esta obra va mucho más allá, porque dice: pues ahora el reino de Dios no se trata de lo que comemos. Aquí está hablando de las relaciones humanas, del cómo nos relacionamos en la forma como vivimos en este plano material, en este plano finito, porque ahora nuestro plano material y nuestro plano finito está determinado por nuestro plano espiritual, porque a ser establecidos en paz y gozo, nosotros podemos, como dice la palabra de Dios, establecer y acrecentar el reino de Dios y su justicia. Esta justicia no se trata de quién está haciendo lo correcto o lo incorrecto, porque te voy a decir una cosa, mi hermano: todos sin Cristo estamos haciendo lo incorrecto. Por más buenas intenciones, por más buenas razones y por más buenas motivaciones, está involucrada nuestra carne y nuestra impotencia al hacer las cosas, porque el único justo es Cristo. Entonces, al relacionarnos en esta verdad de la justicia de Cristo, somos capaces de ser embajadores de reconciliación y no de juicio. No de juicio. Entonces, cuando vamos a reconciliarnos con un hermano, no vamos a argumentar ni sus razones ni las nuestras, sino vamos a extender esa gracia que les enseñó Jesús
allí en la última cena a sus discípulos, porque más allá de lavarles los pies y comer con ellos, lo que realmente Jesucristo les estaba enseñando al humillarse, al lavarle los pies, era enseñarles a extender la gracia que por gracia habían recibido. Porque Él le estaba lavando los pies al traidor de Judas. Él le estaba lavando los pies al traidor de Pedro. Él le estaba lavando los pies al falto de fe de Tomás. Él le estaba lavando los pies a Andrés y a todos aquellos que huyeron en el momento más crítico del proceso de Cristo. ¿Cuántos te han ofendido, mi hermano? ¿Cuántos te han desilusionado, mi hermano? Y te están haciendo vivir en una completa amargura. Y te dices, cristiano, este mensaje no es para uno que no sea creyente. Te estoy hablando a ti que dices creer en Cristo. Recibe la paz de Dios. Aquello que perturba en tu cargo de conciencia por algo que has hecho, libérate de él porque Dios te ha perdonado. Porque los pecados presentes han sido perdonados. Los pecados pasados fueron perdonados y los pecados futuros ya fueron perdonados. Entonces tu conciencia debe ser deliberadora. Tu conciencia debe ser de vivir en libertad, de perdón, no en la mala conciencia del pecador contumaz. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas tu conciencia de pecador vas a seguir pecando, pero en la medida que tu conciencia sea de libertad, del yugo del pecado, ya no vas a ver pornografía, porque la pornografía ya no te puede atar, porque tú ya has recibido el gozo de ser liberado. ¿Por qué te vas a volver a envenenar con la droga, con la pornografía, con la mentira, con el chisme, si eso te produce ya alergia espiritual? Mi hermano, qué preciosidad es entender que tenemos a un Dios que nunca está bravo. Nos hacen ver a un Dios que se embejuca por todo, y con justa razón, pero no, porque si no, no hubiera mandado a Jesús. Y la obra de Cristo no sería aún vigente. La obra de Cristo aún sigue vigente, y Dios no está bravo. Él está anhelando que te conviertas de verdad y vivas en la plenitud de gozo en medio de la enfermedad. Que vivas en la plenitud de gozo en medio de la escasez, que vivas en la plenitud de paz en medio de la zozobra del mundo, que vivas en la plenitud de paz en medio de esta catástrofe de virus que es el COVID. Que ahorita uno va a los supermercados, ya no hay regalos, ya no hay pollo, ya no hay un montón de cosas, y yo miro y digo, wow, qué triste, pero yo estoy tranquila. El Señor dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ustedes no se alcanzan a imaginar los testimonios que tenemos. Si les contara el de hoy, se los voy a contar en algún momento, de cómo Dios abre puertas donde no te imaginas. Cómo Dios sus planes los tiene preparados de antemano y tú solamente puedes caminar en ellos cuando tienes la actitud de vivir en el gozo del Señor. Porque mientras que estés en la actitud de quejarte, tu ceguera espiritual va a volver. Así que te insto para que recibas y abras tus ojos a esa plenitud de gozo que es tu fortaleza en el Señor. Y en la medida que ese gozo fluya, puede haber gozo y paz para compartir con tus hijos, gozo y paz para compartir con tu esposo, gozo y paz para compartir con tu congregación. Porque la fuente de nuestro gozo es el Señor. La manifestación del Espíritu Santo en tu vida es la que te trae justicia, gozo y paz. El reino de Dios no es un reino de inseguridad, sino un reino de paz. Por ahora, el reino de Dios se está estableciendo parcialmente, pero cuando Él vuelva, cuando todo lo que está en las Escrituras se cumpla y aleluya sea pronto, ese reino se va a establecer. Cuando el Espíritu Santo gobierna y conquista nuestro egoísmo y nuestro orgullo, y lo reemplaza por la justicia de Cristo, entonces nos alegraremos y ya no nos destruiremos entre los hermanos. La justicia de Dios nos declara justos y su paz rebosa en nuestro corazón por sabernos perdonados. Así que no sé cuál sea tu necesidad, pero si hoy entiendes que puedes tener la paz de Dios por la obra de Cristo, tu mente va a empezar a cambiar, vas a empezar a pensar de manera diferente y vas a poder ver lo que no habías visto, no porque no estuviera,
sino porque la queja, el temor, el dolor y la amargura no te han dejado verlo. Qué bello. Bueno, pues es un buen momento para que tomemos estas verdades y oremos, Amén. diciéndole al Señor que nos permita vivir en gozo, experimentar su gozo, experimentar su paz. Que no es la actitud precisamente por sí misma, sino la actitud de recordar las verdades. Cuando la crisis ataque, cuando la mentira ataque, cuando el dolor ataque, lo que debemos hacer es recordar lo que somos, Amén. recordar las verdades que están en su palabra y que nos la pasamos estudiando todos los días porque todos los días se nos olvida. Así es. Y si no fuera así, pues no tendríamos que reunirnos nuevamente cada domingo y hacer estudios bíblicos y estar machacando sobre lo mismo, porque nuestra mente, como tú decías, nuestra cabeza es pequeña y nuestra mente es limitada. Tiende a olvidarse y a disiparse. Y eso solamente acabará cuando estemos en su presencia. Amén. Mientras tanto, necesitamos sus verdades, necesitamos esta realidad que nos está enseñando una vez más hoy. Por eso podemos orar. Amén. Papito Dios, gracias por esta noche. Gracias por que nos permites hoy recordar cuánto nos amas. Recordar que por gracia hemos recibido tu justicia, tu perdón. Que por eso nos gozamos de saber que tu presencia, tu Santo Espíritu habita en nosotros. Que somos templos vivientes. Que nos has sellado con tu Espíritu para recordarnos tus promesas. Y que podemos descansar sabiendo que estamos en paz contigo. Gracias. Que toda diferencia, que toda ira ha sido disipada, ha sido eliminada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido reconciliados y ahora nosotros también tenemos ese ministerio, Amén. esa misión de que por las buenas noticias los que no te conocen, Señor, se reconcilien contigo. Amén, Señor. Que cuando lleguen a ti puedan saber que tú eres un Dios que los ama, que no quiere destruirlos, sino que quiere salvarlos, perdonarlos, atraerlos a tu reino. Que vivamos en tu casa para siempre. Permítenos recordar cuán amados somos y que si tú eres un Padre amoroso, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Que si eres un Padre perfecto, omnisciente, omnipresente, nada de lo que ocurre te pasa por sorpresa. Que todo lo que ocurre lo tienes tú dentro de tu propósito y tu voluntad. Que todo ayuda bien a los que hemos sido llamados con tu propósito. Permite, Señor, que podamos seguir siendo fortalecidos por tu verdad. Tu Espíritu que es ahora quien mora en nosotros. Permite que esta verdad y que sea tu Espíritu llegando, sí, Señor, a donde está el hermano enfermo, Héctor, el hermano de Dora, para que lo levantes de esa unidad de cuidados intensivos totalmente sano y restaurado. Oramos porque cada uno de ellos, de los que han hecho esta petición, por Yoshiko, la nieta de Maurice, oramos porque ese tratamiento que se inicia sobre ella traiga sanidad total y que traiga gozo y gratitud y paz para ella y para sus padres. Oramos por cada uno de los que han estado quebrantados, que han estado debilitados, que han estado en angustia, que han estado en depresión, los que han estado en temor. Que todas estas emociones sean transformadas
por paz, por gozo, por seguridad, por alegría. Gracias, Señor. Que tu fruto crezca y se manifieste en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, antes del miércoles viene el domingo. El próximo domingo a las 10:30 en este canal de Facebook Live para el servicio de domingo. Y luego el próximo miércoles a las 7:30 para nuevamente un estudio y oración de mitad de semana. Amén. Gracia y paz para todos. Muchas bendiciones. Gracias y paz sea con ustedes. Por favor, si quieren, nos pueden mandar sus peticiones de oración a través del Messenger. Nosotros felices de poder orar, de poder interceder. Si tienes preguntas, si te gustaría que tratáramos algún tema en específico, déjanoslo saber. No nos las sabemos todas, pero te prometo que investigamos, oramos y preguntamos, porque somos un cuerpo y queremos crecer como cuerpo. Los amamos, los bendecimos y damos infinitas gracias por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor sea sorprendiéndolos esta noche, trayendo a través de la revelación de esta verdad, que es un Dios de gozo y un Dios de paz, que sus sueños sean transformados en sueños placenteros y vivificantes, que vengan sobre sus pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de bienestar, y toda amargura y todo temor se vayan de ustedes y puedan tener a plenitud la mente de Cristo para tomar las decisiones que tienen que tomar con sabiduría y acierto. El Señor los bendiga, gracia y paz sea con ustedes.